Dios te bendiga, hermano amado. En esta hora te habla la familia Morales Pomaranza. Queremos aprovechar este tiempo para testificarte sobre las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hemos escogido el tema Dios es fiel. Y yo quiero comenzar diciendo que Dios ha sido fiel a lo largo de nuestra vida como familia, desde el día en que Magali y yo nos casamos. El Señor ha sido fiel en diferentes áreas, en la provisión, en lo espiritual, en lo material, abriendo puertas cuando aceptamos el llamado de Dios para el ministerio, la provisión de Dios en todas las áreas para nuestro hijo. Fue espectacular el cuidado de nosotros en donde quiera que nos movimos, en los aeropuertos, en las fronteras que tuvimos que cruzar, en los momentos de enfermedad, en los momentos en los que tenía que salir a lugares lejanos, tan lejanos como la selva, sin la seguridad de que podía regresar. Dios siempre fue fiel y siempre mantuvo su cobertura sobre mí y sobre los míos, porque Él es fiel. Amén. Vivimos yo personalmente tuve esa cobertura desde el momento en que me dio a mis 4 hijos, desde Bianca, David, Johan, Eliam. Bueno, han sido y son 4 bendiciones enormes que Él me dio, y en cada uno de ellos yo decía, Señor, ¿de dónde va a salir esto? ¿De dónde va a salir aquello? Pero Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban y lo que ellos necesitaban. Nunca tuve que pagar nada de ninguna hospitalización, nunca tuve que pagar nada en cuanto a lo que ellos iban a ponerse. Todo Dios lo suplió y fue increíble para mí ese milagro tan grande que Dios hizo con cada uno de ellos. Ha sido una bendición enorme. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Desde que nosotros nacimos, Él ha abierto puertas y nos ha permitido ir tras nuestros sueños, tras nuestras metas. Nosotros siempre, ¿verdad?, deseando hacer la voluntad del Señor, pero Él también mirando los detalles y abriendo camino hacia lo que nosotros deseábamos en nuestro corazón. Nos permitió estudiar nuestras diferentes artes, desarrollar los talentos que Él puso en nuestras manos, en la escuela, en la universidad, y en mi propia vida yo veo la mano de Dios, como Él ha provisto lo que ha hecho falta para yo perseguir mis sueños y poder convertirme en una profesional que sea útil en las manos del Señor en el futuro. El Señor siempre ha sido más que fiel con nuestra familia, con cada uno de nosotros a través de nuestra vida. Y personalmente yo quiero decir que la fidelidad del Señor para aquel cristiano que decide ponerse en las manos de Dios completamente nunca termina. El Señor nunca falla. Nosotros somos los que somos imperfectos y muchas veces caemos y fallamos, pero el Señor nunca nos va a fallar. Yo ahora mismo estoy atravesando una nueva etapa en mi vida, donde me tocó dejar la casa de mis padres, casarme, y el Señor nunca ha parado de mostrarme su fidelidad, su calor. El Señor siempre ha estado conmigo, bendiciéndome, ayudándome, mostrándome el camino correcto para yo seguir creciendo como un cristiano, como un hermano, como un esposo. Le doy gracias al Señor porque su fidelidad se extiende en todas las cosas, en las áreas grandes y en esos detalles pequeños. El Señor me dio un tesoro, me dio a una esposa genial, una joven excepcional, con un corazón humilde, bondadoso, simplemente increíble. Y yo le doy gracias a Dios porque no muchas personas logran pasar por esta experiencia, y esta experiencia uno la vive cuando decide darle el máximo al Señor. Así que Josmarí y yo estamos más que agradecidos con el Señor, porque hasta este momento Él nunca nos ha fallado, y nosotros sabemos en nuestro interior, y por eso tenemos la paz, porque sabemos que Él nunca nos va a fallar. El Señor siempre es fiel. Bien,
El Señor ha sido más que fiel en la vida de nuestra familia, en mi vida personal. Cuando yo pienso en mi familia, la palabra fidelidad es clave. Es clave porque en cualquier etapa de nuestras vidas, de crecimiento, nosotros como jóvenes y de nuestros padres criándonos, en cada estrago que pudo aparecer en el camino, el Señor mostró su fidelidad, nunca nos abandonó. Cuando nosotros decidimos irnos a vivir a otro lugar, el Señor nos acompañó y nos enseñó su apoyo y su abrazo en el momento en que más solos quizás nos sentimos. Ahí estuvo el Señor, demostrándonos que Él nos apoyaba y Él nos seguía con su fidelidad. Y por eso yo sé que el Señor siempre ha estado ahí con nosotros, y eso me da certeza y me lo ha demostrado a mí y a toda mi familia. Y yo le doy gracias al Señor por esa fidelidad que nadie en este mundo nos puede dar, solamente Él, de esa manera. El Señor ha sido fiel con nosotros de muchas maneras, y para mí una de ellas siempre ha sido en nuestro cada día, trayéndonos comida en las cajas de cuando reparten. Y siempre yo he agradecido al Señor por todas las cosas que nos ha dado, aunque hay gente que no tiene mucho y aún así son felices porque tienen al Señor en su corazón, y por eso yo sé que el Señor es fiel. Yo te quiero invitar a que reflexiones, ¿verdad?, en la fidelidad de Dios, porque dice la Biblia que aunque nosotros fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos. Dios les bendiga abundantemente a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a la distancia, nuestra audiencia, que nos apoya y nos respalda semanalmente a través de estos cultos gloriosos que nos empeñamos en hacer para ti y para los tuyos, para la comunidad. Sabemos que tenemos gente a la distancia en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, como en Oceanía, en Australia, que nos ven cada domingo, cada martes y jueves en esta hermosa y gloriosa experiencia de poder y de bendición del Espíritu Santo ministrando a la vida del hombre. Yo sé que Dios hoy se va a glorificar, y este es tu amigo y tu hermano de siempre, Reverendo Héctor Iván García, junto con la Iglesia Defensora de la Fe Cristiana, la Hija del Tabor, que pastorea Reverendo Héctor I. García, diciendo presente en la sala de tu hogar o donde quiera que tú estés viéndonos en estos momentos, porque sabemos que Dios tiene palabra de poder, palabra de fe, palabra de sanidad, palabra de liberación, palabra de bendición para ti. Y por eso queremos que tú disfrutes este tiempo que estaremos aquí contigo, dejándote saber que somos una iglesia para ti, que somos gente diferente, gente que le gusta dar más que recibir. ¿Por qué? Porque creemos en el servicio a la mesa. Creemos que Dios nos utiliza para que seas tú bendecido, pero también para que tú bendigas a otros con lo que tú recibes de parte de Dios a través de este medio. Así que queremos darte la bienvenida, no sin antes decirte que estamos a través de esta hermosa oportunidad mediante Facebook Live en la página de la Hija del Tabor, y queremos que también tú puedas decirle a otros que también pueden accedernos a través de nuestro canal en YouTube como Hija del Tabor, a través de la aplicación de Seno Radio en Android y en iPhone, llamada también Hija del Tabor, y a través del número telefónico 1631
1-631-359-8465. 1-631-359-8465. Esos son los medios que tenemos disponibles por el momento para ti, pero también si quieres llamarnos en la semana, martes, jueves, a la oficina pastoral y los lunes también, puedes llamar entre 9 de la mañana a 1 de la tarde para pedir oración, pedir consejo, pedir ayuda espiritual, y nuestro pastor y su personal administrativo son gente de fe, son gente de bendición y estarán orando y ministrando a tu vida. Puedes llamar al 787-887-3558 entre 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí estará nuestro personal, nuestra gente escuchándote y orando por ti. Así que sin más ni menos queremos dar gracias al Señor por esta hermosa mañana gloriosa, mañana de bendición. Tú que estás ahora entrando a este culto, queremos decirte que estamos aquí para ti, para bendecirte, y que Dios está dispuesto a hablar a tu vida. Quédate ahí, quédate un rato, no hagas nada más, y permite que el Señor te ministres, permite que el Señor te hable. A veces tú estás orando en la semana y necesitas que Dios te hable, necesitas que Dios te confirme, necesitas que Dios traiga a tu corazón aquella respuesta que tú mereces. El tema de hoy es autoridad y sujeción, dos palabras que en el mundo y en nuestro ambiente social se han tergiversado un poco, pero que hoy el Señor quiere dejarte ver claro qué significa cada una de ellas. Parecen palabras fuertes, ¿verdad? Palabras que a veces atentan y confligen con nuestro yo, con nuestra forma de operar, con nuestra forma de ser. Pero yo quiero decirte que cuando estamos en autoridad y cuando estamos en sujeción, una sin la otra no pueden existir. Una sin la otra no pueden convivir, ¿verdad? Una sin la otra no pueden dejar de ser. Y es por eso que es importante que todo cristiano entienda lo que esto significa, como también tú, amigo, que nos escuchas, significa lo que eso implica. Nuestro pastor, a través de Eclesiastés 5:8, que estará predicando sobre esa base bíblica en esta mañana, estará dándote detalles y estará sirviéndote a través de ese tema hermoso que va a transformar tu vida, va a cambiarte, va a ponerte a pensar, va a darte una razón más por la cual tú debas entender cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en ti, pero también cuál es la necesidad que hay alrededor tuyo que tú debes atender en el nombre del Señor. Así que queremos que tú te goces, que el Señor se glorifique, y por eso decimos gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta mañana, porque tú, Señor, te dejas sentir en la vida de cada persona que nos está escuchando a la distancia, que nos está escribiendo en estos momentos a través del Facebook Live, a través de YouTube, y queremos, Señor, que tú contestes cualquier petición, cualquier necesidad de oración que ellos tengan, y que tú nos ministres a través de los cánticos especiales, que tú nos ministres a través de la palabra que va a ser dada a través de tu siervo para nosotros, y que este culto, Señor, sea una hermosa y gloriosa experiencia para todo aquel que nos escuche, en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito a que disfrutes ahora de esos cánticos hermosos que Dios va a estar brindando a la mesa a través de mi hermana Marlin Pomaraza, con el tema y con el cántico hermoso Te rescataré, y mi hermana Bianca Liz Morales, quien estará ministrando la gloriosa alabanza, El toque de tu gloria. Así que escucha, deja que el Señor toque tu corazón y actúa sobre esa palabra cantada que Dios va a estar sirviéndote a ti. Dios te bendiga, nos vemos ya mismo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando. Soy la hermana Marlin Pomaraza. Estaré adorando al Señor con la alabanza Te rescataré. Quiero leerles una porción de la palabra que se encuentra en Salmo 142, versículo 5. Dice la palabra del Señor: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. El Señor siempre llega a tiempo. No importa por lo que estés pasando, Él llegará a tiempo y te rescatará. Solo dale la oportunidad. Estas palabras son para ti. Te rescataré. Aleluya. No estás escondido. No ha habido un momento en que te haya olvidado. Hay esperanza. En tu lamento, en
más dolor. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Te rescataré. Dios te bendiga, hermano. Hermano, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Bianca Morales y en esta hora voy a adorar al Señor con el himno El toque de tu gloria. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido a quien has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Gracias, Señor. Visítanos a cada uno de nosotros, Señor, donde estamos. Tócanos con tu poder. Gracias, Señor. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido a quien le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, y ante el toque de tu gloria no lo puedo resistir. Tengo que llorar en
Señor. Que el Señor te bendiga y te continúe bendiciendo toda la semana. Dios te bendiga, hermano, nuevamente. Ciertamente esas hermosas alabanzas han traído una hermosa experiencia para nosotros de análisis. El Señor quiere rescatarte. El Señor pagó un precio en la cruz del Calvario. Y ciertamente tras ese rescate que pagó Jesús en la cruz del Calvario, también quiere darte un poco del toque de su gloria. Una experiencia donde tú, en la presencia de Él, tú puedas sentir ese ambiente diferente que Dios provoca alrededor nuestro, de paz, de armonía, una sensación que nos eleva al cielo, que incluso tanto yo como muchos de mis hermanos en la iglesia, en nuestra congregación, hemos experimentado que cuando el Espíritu de Dios nos toma y el Espíritu de Dios nos permite disfrutar de esa sensación de su poder, de su gracia, de su misericordia sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro espíritu, como que nos da la impresión de que sonará trompeta y nos vamos, nos da ese deseo de irnos con Él, nos da esa gratificación, esa hermosa experiencia de sentir que estamos a los pies del Maestro. Así que ese toque de su gloria, yo espero que tú lo estés sintiendo ya, como lo siento yo aquí en estos momentos, y como lo seguiremos sintiendo a lo largo de este culto glorioso. Quiero aprovechar en esta hora para que si has escrito alguna petición y alguna necesidad particular en medio de nuestro canal de YouTube o en nuestra transmisión actual en Facebook Live, podamos orar por ti, podamos atender esa peculiar situación que estás viviendo. Y quiero dejarte saber que hay hermanos líderes de nuestra iglesia que activamente están ahora mismo interviniendo o que van a intervenir por ti de manera escrita para dejarte saber que estamos pendientes de esa necesidad particular, sea de salud, de provisión, de lo que sea, de que Dios haga algo con tus hijos, con tu esposo, con tu mujer, que Dios haga algo con tu familia, que Dios haga algo en tu trabajo. Créeme que Dios ya lo hizo, aleluya. Y por eso en el nombre de Jesús declaramos ahora poder, bendición, unción de lo alto, sobre toda petición de sanidad divina, de salud, de provisión, de libertad, de salvación que se está pidiendo a través de este medio o que nos lo van a pedir posteriormente, Señor. Queremos que tú atiendas de manera urgente, Señor, la vida y la necesidad de estas hermosas, aleluya, y gloriosa audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, que está esperando algo de ti. Yo sé, mi Dios, que tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre será hecho, que lo que atemos aquí en la tierra también será atado en los cielos, que lo que desatemos aquí en el nombre de Jesús poderosamente en la tierra también será desatado en los cielos. Y yo sé, Señor, que tú no tienes límites, que para lo que el hombre cree que es imposible, para ti es posible. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hecho la obra. Yo lo creo, mi Dios, lo has hecho en mí y lo sigues haciendo en medio de tu pueblo y en medio de este mundo. Y yo sé, mi Dios, que tú estás dando bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Padre. Amén, aleluya. Así que, sin más ni menos, queremos ahora dejar que la palabra del Señor continúe ministrando a tu vida. Y en esta ocasión presentamos a nuestro pastor, el reverendo Héctor García, bajo el tema Autoridad y Sujeción en Eclesiastés 5:8. Nos veremos más adelante en la clausura para dejarte saber que somos una iglesia para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es bueno estar en la presencia del Señor una vez más para adorarle y para glorificar su nombre. La Biblia nos enseña que Dios está siempre presto para bendecirnos y ayudarnos, especialmente cuando nosotros rendimos nuestros corazones a Él y estamos preparados para enfrentar cualquier situación en su nombre, porque Él está listo para ayudarnos. Es bueno saber, además, que cada día sus misericordias aumentan sobre nosotros. Por esa razón, le damos gloria y honra a su nombre. Y en este día hermoso en el cual nos congregamos a través de este medio, de forma virtual, para compartir la palabra del Señor, yo tengo que darte las gracias primero por sintonizarnos y también agradecerte porque estás pendiente del propósito de Dios para tu vida. Esa es la razón de ser de este culto, de esta actividad, de esta transmisión, y nosotros nos alegramos enormemente cuando vemos que tú estás conectado ahí para experimentar junto con nosotros la bendición de Dios y sobre todo adorarle. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la autoridad y la sujeción que queremos compartir contigo,
y esperamos que sea de bendición para tu vida. Así que está pendiente de lo que Dios va a hablar a través de nuestros labios, porque entendemos siempre que cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y cuando nosotros predicamos la palabra, es algo que viene directamente de Dios, porque nosotros no tenemos nada que dar, pero Dios sí tiene mucho para darte a ti. Por eso te invito a que estés pendiente de toda palabra que hemos de pronunciar, porque es para darle gloria a Dios y para también producir una bendición en tu vida. Nos fundamentamos hoy en el verso que está en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, el número 8, que dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ello. El Señor es real y es maravilloso, y esta palabra nos edifica y nos invita a meditar en ella con profundidad para entender lo que Dios ciertamente quiere decirnos. Hay un principio que podemos derivarlo de la Biblia, no está escrito directamente en la Biblia, pero sí se deriva de las enseñanzas bíblicas, y es la expresión que vamos a usar ahora, que es que no existe autoridad sin sujeción. Una persona que pretenda tener autoridad tiene primero que haber pasado por el proceso de la sujeción. Tiene que entender bien lo que es la sujeción para entonces poder reclamar autoridad. Hay una expresión muy común en nuestro pueblo que dice que uno no tiene moral para exigir si uno no sabe de lo que está hablando. Si uno no ha experimentado lo que está reclamando, no hay razón alguna para el reclamo. Así que es importante para nosotros entonces vivir a base del ejemplo, y especialmente aquellas personas que pretenden ejercer autoridad necesitan saber esto. Es importante que entienda lo que significa la sujeción, y nosotros todos estamos sometidos en alguna manera, en algún ambiente, a alguna persona, a alguna autoridad. Tenemos que practicar la sujeción, porque eso es lo que nos enseña para que cuando Dios nos permita ubicarnos en una posición de autoridad, entonces podamos ejercerla con sabiduría y también con mucha conciencia. Así que te invito a meditar en esto, te invito a entender este concepto de la sujeción, porque en el mundo en que vivimos hay muchas instancias en las cuales la gente no actúa en consonancia con este principio, sino que todo el mundo quiere ejercer autoridad, pero sin haber dado un ejemplo, ni siquiera una pizca de ejemplo sobre esto. Y eso se debe a la arrogancia, a la altanería, a la soberbia que exhibe mucha gente en medio de la sociedad, ¿verdad? Pretendemos que los demás se sometan a nosotros, pero nosotros muchas veces no podemos someternos a otros. Sin embargo, el principio bíblico aplica en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros estamos sujetos desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos sujetos a algo o a alguien. En la calle nosotros estamos sujetos a la policía, por ejemplo, a los sistemas y procedimientos de tránsito. Estamos sujetos. Usted no llega a un semáforo rojo, usted tiene que saber que tiene que detenerse si el semáforo está rojo, y eso es parte de la sujeción. Usted, en el hogar hay unas reglas que están definidas por Dios, inclusive desde el principio. Dios estableció un orden para el matrimonio, para la familia, y hay un jefe del hogar. Eso no se puede violentar, porque cuando violentamos los procesos que Dios estableció y los sistemas y el orden que Dios estableció, las cosas empiezan a marchar mal. Por esa razón hay que aprender a respetar el orden que Dios estableció, y Dios establece claramente en su palabra que hay que aprender a someterse. Y Pablo fue claro en esto. En el capítulo 13 de la carta a los Romanos, el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y qué es eso? Bueno, hay autoridades sobre cada uno de nosotros, y Pablo lo continúa diciendo de esta manera: aleluya, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, o sea, las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Así que mire usted lo que implica la palabra de Dios, lo que significa, lo que establece, porque ahí nos dice claramente, y la palabra de Dios es autoridad sobre nosotros. Yo he dicho en muchas ocasiones, lo he repetido por aquí antes, de que la Biblia,
que es la palabra de Dios para nosotros. Es nuestra norma de fe y conducta. Mi vida se rige por los postulados de la palabra. Los mandamientos que están establecidos en la Biblia son para nuestra edificación y para nuestro uso. Nosotros tenemos que establecer nuestros parámetros de vida fundamentados en algo. Nosotros los cristianos escogimos establecerlos fundamentados en la palabra de Dios. Y por eso es que vivimos nuestra vida dentro de ese marco, el marco de la palabra de Dios. Y la palabra establece claramente que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad. Todo el que está sobre nosotros en una posición de autoridad, tenemos que aprender a someternos. Eso no implica que nosotros vamos a seguir a ciegas a alguien. Eso no implica que nosotros no podemos opinar, no podemos ejercer nuestro juicio, que no podemos tomar decisiones, no. Lo que implica es que yo tengo que aprender a aceptar que hay unas personas con autoridad o unos sistemas de autoridad sobre nuestras vidas y nosotros tenemos que regirnos por ellos para que podamos convivir en medio de la sociedad de una manera adecuada, de forma óptima. Si yo empiezo a desobedecer los parámetros que están establecidos como orden social, por ejemplo, pues entonces yo no puedo aspirar a una vida eficaz, a una vida y a un desarrollo sostenible en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a estar chocando con los sistemas establecidos. Ese es el problema de la delincuencia. Los delincuentes no se quieren someter a los parámetros de la sociedad y violentan las leyes, violentan las normas, los mandamientos, los estatutos, todo lo que se ha establecido como ordenamiento jurídico, social. Y eso pues no es conveniente, no es agradable. Por eso es que existen entonces los medios de castigo, los medios de corrección. ¿Ya? Por eso es que la gente va a veces a las cárceles, son apresados y son juzgados y son enviados a prisiones, etcétera. Y hay gente que inclusive en algunos sistemas le aplican hasta la pena de muerte. Nosotros no creemos en la pena de muerte, pero hay sistemas donde la utilizan, la aplican y la gente termina su existencia antes de tiempo porque violentó las normas del ordenamiento social. Y eso pues no es aceptable. Por esa razón yo te invito a que medites bien en el ordenamiento que hay alrededor de ti. Ahora mismo nosotros estamos sujetos a unas instrucciones que ha establecido el gobierno con respecto al desarrollo de esta situación de crisis de salud que hemos confrontado con el establecimiento o la llegada de este virus, el virus corona, que ha estado afectando nuestra sociedad y mucha gente se ha visto precisada a ir a los hospitales. Hay gente que inclusive ha muerto, muchos muertos alrededor del mundo, millones de personas afectadas, en fin, es una realidad difícil. Y entonces para poder sobrellevar esta situación tenemos que someternos a un ordenamiento gubernamental que incluye un toque de queda, por ejemplo, que incluye unas restricciones de movilidad. No podemos movernos a nuestro antojo, no podemos entrar a todos los lugares como quisiéramos, como estábamos acostumbrados antes, ni siquiera a comprar, ni siquiera ir a los centros comerciales, ni a las oficinas, en ningún sitio. Donde quiera encontramos unas restricciones para nuestro acceso. Hay que hacer unas filas enormes a veces para poder llegar y entrar a un supermercado, para llegar a una oficina, a un laboratorio, en fin, donde quiera. Estamos restringidos y tenemos que someternos. Porque esa es la forma en que podemos convivir, porque de otra manera sería un caos y nosotros no estamos diseñados para estar en caos. Dios nos diseñó para ser ordenados y Dios mismo estableció unos órdenes en el principio para que nosotros pues podamos apropiadamente vivir en medio de este mundo de manera que podamos entendernos y podamos subsistir. Así que la sujeción es muy importante. Por eso cuando Pablo dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay gente que no le gusta a veces oír hablar sobre esto, pero por ejemplo hay gente que no quiere sujetarse a ciertos ordenamientos porque piensan que no están de acuerdo en su manera de pensar. Pero si nosotros fuéramos cada uno a hacer las cosas de la manera que pensamos o que creemos, entonces nuestra vida sería un caos y la sociedad estaría en crisis. Por esa razón es que nos sometemos, ¿verdad? Y establecemos claramente los principios que nos rigen y nos tenemos que someter porque de otra manera, vuelvo y digo, no sabríamos cómo enfrentar las situaciones de la vida. Y esto sería, como decía un sociólogo, se llamaba Hobbes, él decía que
en un principio lo que había era una guerra de todos contra todos. Esa es su teoría social, pero obviamente eso no es así. Eso no ocurre así, porque en el principio Dios estableció un orden. No es como Hobbes decía. Dios estableció un orden y la gente se regía por el orden que Dios estableció. Cuando la gente empezó a desobedecer el orden de Dios, entonces que empezaron los problemas, empezó la crisis, empezó el desorden, empezó la delincuencia, el crimen, en fin. Todas estas cosas se dan como resultado de la falta de atención al ordenamiento social, que parte de la divinidad de Dios, parte de Dios porque Él fue el que lo estableció en el principio. Y el Señor pues lo dijo claramente. Y hay un orden, por ejemplo, para todo. Dios estableció un orden para todo. Tomemos como por ejemplo, Dios instituyó en el principio el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo, cuando hablaba de esto, Pablo habló también sobre esto, citó esta expresión del Señor y él decía: grande es este misterio. Y yo hablo de esto conforme hablando de Cristo y de la iglesia. Y entonces, cuando nosotros vamos a este principio básico desde el que empezó allá en el Edén, donde Dios estableció el matrimonio, pues nosotros hemos tenido que seguir ese ordenamiento. Hay gente que hoy se resiste, hay gente que ha tratado de cambiar y mucha gente ha cambiado el proceso. Inclusive, por ejemplo, el matrimonio de parejas homosexuales, eso no corresponde al ordenamiento que Dios estableció, por eso es que nosotros lo rechazamos. No podemos aceptar ese tipo de matrimonio porque no es válido, porque Dios estableció unos preceptos y unos principios que gobiernan, a los cuales tenemos que someternos. Sencillamente, ¿por qué yo me tengo que someter? Bueno, es una decisión tuya, porque Dios te dio el libre albedrío. Pero si tú quieres seguir un ordenamiento claro y preciso y someterte a lo que Dios estableció, tu vida va a ser clara. Tu vida va a estar regida por unos principios de moral, de ética, de conducta que te van a ayudar a sobrevivir en medio de este mundo que es caótico. El mundo está en caos. Y todas estas cosas lo que hacen es añadir más al caos. Cuando la gente se sale del orden de Dios, Dios estableció claramente que en la familia hay un orden. Dios puso al hombre como cabeza, a la mujer como compañera idónea, a los hijos, para que se sometan a ese orden. Cuando tratamos de alterar eso, empiezan los problemas. La sociedad está en caos porque se ha invertido el orden en muchas instancias. Y nosotros pues no tenemos nada en contra de las cosas que hace la gente, siempre y cuando caigan dentro de ese orden particular. Pero cuando la gente se aferra a unas cosas que son diferentes a lo que Dios estableció, entonces empiezan las crisis, empieza el caos, empieza el desorden. Y esa es la razón por la cual tenemos que hablar de este tema, porque hay mucha crisis en el mundo, hay mucho caos y confusión, simplemente porque el hombre, el ser humano en general, se ha olvidado del orden que Dios estableció en el principio. Aleluya. Esa es la consecuencia de haberse olvidado del orden, el caos. El caos es el efecto de la causa, que es olvidarse de Dios, tratar de alterar el orden de Dios. Por eso yo invito a que leas la Biblia, porque la Biblia es la que establece todas estas cosas, no soy yo. Yo no tengo ninguna autoridad en este asunto, simplemente soy uno más. Pero tengo que decir lo que dice la Biblia, porque esa es mi responsabilidad. Como ministro de Dios, que fui llamado por Dios para este propósito, yo tengo que decirte a ti la verdad de lo que dice la Biblia. Y eso no se puede alterar. Hay gente que ha tratado de alterar la Biblia de diferentes formas, pero yo no puedo hacer eso, no es mi función. Yo no escribí el libro, yo lo que hago es citarlo, yo lo que hago es enseñarlo, yo lo que hago es transmitirlo para que tú llegues a tus propias conclusiones fundamentado en lo que establece la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de autoridad y de sujeción, es un principio fundamental en la vida que no podemos descartar, que no podemos echar a un lado. No podemos decir, no, yo me olvido de eso, no me interesa, yo vivo mi vida como me dé la gana. Esa es la expresión de algunas personas. Vivir la vida a su antojo, eso es lo que mucha gente quisiera. Y ok, algunos deciden hacerlo y lo hacen, pero yo no puedo hacer eso y espero que tú no lo hagas.
si de verdad quieres una vida que esté a tono con los parámetros, con los principios básicos de convivencia sana, convivencia social sana, que es lo que Dios programó para nosotros. Dios nos creó con el propósito de que nosotros pudiéramos convivir. El ser humano es un ser gregario, es un ser que tiene la capacidad, la facultad y el deber de congregarse, de unirse, de asociarse. La libertad de asociación que está definida, establecida en la Constitución tanto nuestra de Puerto Rico como de Estados Unidos, ese derecho a congregarnos, ese derecho a asociarnos, ese derecho a expresarnos, están constituidos como derechos fundamentales, y eso se da en virtud del orden social. Eso se da en virtud de que existe la sujeción, de que todos estamos comprometidos a sujetarnos a unas normas particulares que deben regir nuestra conducta, nuestro comportamiento. Cuando nos alejamos de ese orden, y cuando nuestra conducta pasa a otros medios, cuando nuestra conducta se exhibe de una manera distinta, entonces empiezan los problemas sociales y también los problemas de familia, los problemas individuales, inclusive los problemas internos. Porque entonces el ser humano tiene unos mecanismos internos en su desarrollo que son los que inciden en su realidad y en su conducta, en su comportamiento. Por ejemplo, existe algo que se llama sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa se da cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo que es impropio, que es indigno, que es ilícito, y entonces llega a nuestra conciencia esa realidad, y ahí entonces empieza a desarrollarse ese proceso de culpa. Y cuando nosotros tenemos sentimiento de culpa, nos sentimos muy mal. El organismo nuestro está diseñado para reaccionar a todas las variables del medio ambiente. Y cuando se experimenta la culpa, hay gente que entonces empieza a desarrollar otras situaciones, como por ejemplo es la depresión. Un sentimiento de culpa puede llevar a una persona a la depresión, y la depresión puede llevar a una persona al suicidio inclusive. O sea, esa es la realidad humana, y nosotros tenemos que estar pendientes. Y fíjese, todo partió de una desobediencia, todo partió de una falta de sujeción a un proceso que está establecido legítimamente. Y cuando nosotros nos asociamos en medio de este mundo, cuando establecemos la sociedad y creamos unos parámetros sociales y creamos un ordenamiento social que normalmente está fundamentado en lo que Dios estableció en el principio, cuando nosotros creamos todos esos parámetros, nosotros entonces reconocemos que necesitamos someternos. Y por esa razón es que entonces empezamos a convivir de una manera adecuada. Hay sociedades donde los parámetros sociales están invertidos, donde los parámetros sociales han sido afectados, alterados. Por ejemplo, los regímenes dictatoriales, la gente tiene que someterse a la fuerza, y eso es muy triste. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque estamos conviviendo en medio de un ambiente social donde la realidad política de nuestro país pues nos permite la asociación. Esto mismo que estamos haciendo, congregarnos, aunque sea de forma virtual, es un derecho que tenemos dentro de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque estamos conviviendo en un ambiente donde tenemos libertades, pero la libertad no es absoluta. Hay gente que cuando no se somete entran en un concepto que se llama libertinaje. Cuando alguien dice yo soy libre, yo quiero hacer lo que me dé la gana, yo puedo hacer lo que me dé la gana, está combatiendo el orden, está afectando el orden, porque el libertinaje absoluto el libertinaje no existe, no puede haberlo. Hay gente que pretende, ¿verdad?, entrar en ese ámbito del libertinaje. La libertad es buena, pero el libertinaje es negativo. Y hay gente que entra en esa consideración del libertinaje, a veces hasta sin saber que están subvirtiendo el orden y que están afectando a otras personas. Y en la Constitución nuestra, por ejemplo, hay un principio que establece que los derechos míos llegan hasta el punto en que afectan los de los demás. Y eso tiene que ver con este asunto de la sujeción, el sometimiento. Yo tengo que someterme a unos principios que rigen mi comportamiento de manera que yo no pueda afectar a otro. Porque el otro tiene el mismo derecho que yo, tiene los mismos derechos que yo tengo dentro del orden social. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Pues Dios hizo todo dentro de un orden particular y perfecto. Pero cada vez que el hombre mete las manos, daña lo que Dios hizo.
tenemos que aprender a mantenernos dentro del orden establecido para que entonces podamos hacer las cosas bien y podamos convivir, que debe ser uno de los objetivos fundamentales del ser humano en esta tierra, poder convivir. Y eso demanda un entendimiento, demanda una relación estable, que solamente se logra cuando practicamos el concepto de la autoridad y la sujeción. Y entendemos que para poder tener autoridad primero tenemos que someternos. Para yo poder exigir autoridad tengo que tener sometimiento. Y eso está claro en la Biblia. Salomón lo decía de esta manera: si tuvieres opresión de pobres en la provincia y la perversión del derecho y la justicia, eso lo vemos constantemente. Y eso es parte del resultado del alejamiento del hombre de Dios. Cuando el hombre se alejó de Dios, cuando el ser humano se aleja de Dios, vienen todos estos problemas. Viene la opresión de pobres. Y eso es uno de los reclamos más comunes y más abundantes en el mundo. Hablamos de la pobreza y pensamos que la gente pobre pues tiene unas necesidades a veces extremas. Y hay gente que quiere supuestamente combatir la pobreza y llevan a cabo unas acciones, ¿verdad? Desarrollan unas ideas para querer combatir la pobreza. A veces sí, a veces es genuina esa preocupación, otras veces no, otras veces buscando otras cosas. Pero realmente hay gente que le conviene a veces hablar de pobreza y le conviene que haya personas pobres para ellos poder lograr unos objetivos en la vida. Yo cuando oigo, por ejemplo, que la gente dice que en Puerto Rico el 60% de la población está bajo el nivel de pobreza, yo tengo que dudar eso. Tengo que dudarlo porque lo que veo es otra cosa. Independientemente de las circunstancias, en un país como el nuestro, cuando nosotros vemos cómo vive la gente, yo no puedo admitir que aquí 60% de la población esté bajo el nivel de pobreza. Para mí eso es una falsedad. Una falsedad para conveniencia de algunos que quieren lograr otras cosas. Y estamos a veces invocando unas realidades que no están ahí. Cuando uno viaja a otros países, por ejemplo, y ve lo que es pobreza realmente, yo digo que mi país es rico. Porque aquí no hay unas situaciones que yo he visto en otros lugares, muchos lugares de esta tierra que Dios me ha permitido visitar. He visto unas condiciones de pobreza que aquí nunca las he visto. Nunca. Por eso hay que tener cuidado con estas expresiones. Porque cuando usted mira a los pobres de este país, perdónenme los que difieren, pero yo tengo que decir la verdad. Y la condición en que viven nuestros pobres, y lo digo entre comillas, la condición que viven nuestros pobres no se parece en nada a lo que yo he visto en otros lugares donde sí hay pobreza, donde la gente no tiene ni siquiera comida, donde la gente no tiene recursos de ningún tipo, donde la gente a veces duerme a la intemperie, tienen pisos de tierra, tienen techos de cartón. Aquí pues a veces nos quejamos porque después del huracán hay gente que tiene un toldo como techo. Bueno, pues eso nos lamentamos y eso no debe ser. Pero esa no es la realidad que nosotros vemos en muchos lugares. Por lo menos tienes un techo, aunque sea de tela, lo tienes. Pero son las realidades que a veces nosotros por nuestro sistema de vida, por a veces las limitaciones geográficas que tenemos, hay gente que nunca ha visto otra cosa, pues piensa que eso es así. Pero cuando nosotros vamos al mundo y vemos lo que pasa en el mundo, tenemos que a veces cuestionar unas cosas que ocurren aquí y que la gente las reclama, que a veces son simplemente buscando oportunidades a algunas personas para lograr otras cosas. Así que tengamos cuidado. Pero cuando Salomón nos habla de la pobreza, habla de la opresión de pobres. Porque a los pobres normalmente la gente piensa que se les oprime. Y hay algo de verdad en eso, pero normalmente eso ocurre en los sistemas totalitarios. En nuestro país donde hay democracia, supuestamente democracia, pues eso no debe ocurrir. No puede haber opresión. Sí, hay a veces mala organización. Nosotros hemos visto eso. Con el resultado de la pandemia hay gente que necesitaba unas ayudas y no las recibió a tiempo. Todo eso incide en los problemas sociales, ¿verdad? Pero son consideraciones a veces que no es problema, no podemos llamarlo opresión, podemos hablar de desorganización. A menos que haya personas que hayan tratado de lucrarse, como sí lo hemos visto también. Gente que ha tratado de lucrarse de la necesidad de los demás. Gente que ha cambiado unas directrices, unos parámetros, unos ordenamientos
para ellos beneficiarse independientemente de los demás, y que aunque los demás sufran, ellos se benefician. Eso es lamentable y triste. Esas cosas se dan. Pero cuando nosotros pensamos en lo que es la opresión de pobres, y vemos lo que está ocurriendo en el mundo, hay lugares donde sí se oprime, y yo diría más, se exprime a los pobres. Se les saca hasta la última gota de sangre, y se hacen trabajar a veces en exceso, etc. Eso es opresión. Pero cuando nosotros entendemos que la opresión de pobres, como decía Salomón, está presente en el mundo, pero entendemos que hay opciones. Salomón nos da la alternativa, ¿verdad? Él dice, también puede haber perversión de derecho y de justicia. Y eso sí lo vemos comúnmente. Las cortes injustas, decisiones injustas de los gobernantes, gente que lo que procura es beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Eso lo hemos visto en nuestro país mismo, en estos días, en estos meses pasados, dentro del contexto de lo que es la crisis salubrista que experimentamos por la pandemia. Dentro de ese contexto hemos visto perversión de derecho y de justicia. Gente queriendo beneficiarse de unas cosas que son para el común, para el pueblo común, para la gente en general. Y 2 o 3 han querido apropiarse de ello. Eso es terrible. Y eso es crisis. Eso es una crisis social severa. Eso se llama corrupción. Y eso lo vemos, la perversión del derecho y la justicia. Cuando inclusive se toman decisiones que no son balanceadas. Que a unas personas se les oprime, se les pervierte el derecho, y a otros se sacan a flote sin ninguna consecuencia. Eso está presente, eso lo vemos todos los días en la prensa, en los medios de comunicación. La gente está afectada por estas causas, y muchas veces hay gente que se rebela. Hay protestas ahora mismo en todo el mundo, se están llevando a cabo protestas por esto, por la perversión del derecho y la justicia. En diferentes lugares del mundo la gente está reclamando, la gente está protestando, la gente está buscando alternativas, soluciones, e inclusive están tratando de cambiar el ordenamiento social, gubernamental, político, etcétera, para evitar que se siga afectando una población específica, un grupo particular dentro de la sociedad. Y esos reclamos se dan porque la gente, cuando siente que le han pervertido el derecho, y la expresión que utiliza Salomón, cuando leemos la Biblia en inglés, dice perversión violenta. O sea que cuando la gente utiliza medios que no son los comunes, que no son los que pueden producir beneficios, sino que violentamente, cuando hablamos de violencia estamos hablando del uso de la fuerza para lograr algo, y eso no es adecuado, eso no es conveniente, eso no es sabio. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas dentro de un orden muy particular, sin utilizar la violencia. Cuando empezamos a trabajar con violencia, la violencia lo que hace es producir más violencia. Por eso es que cuando vemos estas protestas que se tornan violentas, a veces hay gente que comienza una protesta pacífica, pero siempre ingresan elementos que no creen en la paz y lo que creen en la violencia, y se aprovechan de estas actividades para entonces subvertir el orden. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se empieza la violencia, del otro lado viene más violencia. Entonces la policía se vuelve violenta, que tampoco debe serlo. Pero a veces se tornan unas condiciones tan inestables que se pierde el control total. Y yo no justifico la violencia de ninguna manera, de ningún lado. La violencia no debe existir. Pero esos son los resultados de cambiar el orden, de alterar el orden que Dios estableció en el principio. Cuando la gente se olvida del orden de Dios, y entonces ocurre la perversión de justicia y de derecho, empiezan los problemas de violencia. Y eso lo que hace es más daño, porque siguen afectándose entonces, siguen caldeándose las situaciones, sigue la gente afectándose más en sus emociones, de tal manera que entonces llega un momento a veces de descontrol total, y caemos en lo que yo les decía hace un momento sobre el sociólogo Hobbes, que él decía que todos están contra todos.
y nadie sabe qué pasa. Y usted a veces ve gente atacando a personas que no tienen nada que ver, pero están cerca ahí. Y aunque no son parte de una protesta, se reciben a veces también golpes y reciben violencia y son afectados. Esa es la triste realidad. Hemos visto, por ejemplo, cuando hay protestas, la gente destruye comercios, vitrinas, que no tiene nada que ver con eso. Pero es el resultado de la violencia, es el resultado de la no sujeción, de haberse olvidado del principio básico que Dios estableció. Todo tenemos que someternos. Pablo decía, sométase a toda persona. Y nosotros creemos en eso, lo creemos porque es parte del orden social. Nosotros convivimos en la sociedad y tenemos que someternos a los parámetros de la sociedad, ¿verdad? Sin cambiar, sin alterar. Y tenemos derecho a hacer unos reclamos, pero hay que hacerlos dentro de un orden también que esté establecido en la misma sociedad. Así que la opresión de pobres, la perversión del derecho y la justicia crea inestabilidad, crea inconformidad, crea desasosiego, quita la paz, produce la guerra. Y todo eso está fundamentado en sencillamente la falta de sujeción que tiene el ser humano en ciertos momentos específicos. Por esa razón hay que atender el principio bíblico. Aleluya. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Yo quiero citar uno específico. En un momento dado, cuando Jesús estaba en la tierra, después de haber dado el sermón del monte, la Biblia dice que Jesús se fue a Capernaum, la ciudad de Capernaum. Y cuando iba entrando a la ciudad, cuando estaba en la ciudad, pues se le acerca un centurión romano. Ustedes saben que en esa época Israel estaba bajo la bota de los romanos. Israel estaba subyugado. Israel pertenecía al Imperio Romano. Los romanos habían ocupado la ciudad. Recuerden que Roma en aquella época tenía el ejército más poderoso y ejercían mucho su poder y autoridad sobre todos los territorios que ellos iban conquistando, y en ese tiempo conquistaron Israel. Entonces ellos establecieron unas bases en Israel y tenían soldados en Israel, tenían oficiales, ellos nombraban al gobernador, en fin, ellos tenían todo el control del pueblo. Yo creo que esto se parece un poco, ¿verdad?, a lo que ocurre en nuestro país. Pero esa era la realidad de Israel en esa época. Pues Jesucristo, ustedes saben que Jesús, cuando vino a este mundo, empezó a hacer el bien, como decía el doctor Lucas en el libro de los Hechos. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Y cuando Jesús va entrando a Capernaum, se le acerca este centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano que estaba a cargo de 100 soldados. Y entonces él se acerca a Jesús porque oyó que Jesús había llegado a la ciudad. Y este hombre tenía un problema, que no era de él siquiera, pero era de una persona. Él tenía un criado, dice la Biblia, un criado que estaba muy enfermo. Y dice uno de los evangelistas que él lo quería mucho. Aunque era su criado, aquel hombre había desarrollado una empatía con este hombre y lo había hecho alguien muy particular en su vida. Lo quería mucho, tenía un buen sentir sobre él, lo veía más que como un criado, tal vez como un amigo. Y entonces se le acerca a Jesús procurando que Jesús haga algo, porque él sabía que Jesús tenía poder. Él había visto a Jesús sanando enfermos, había escuchado por lo menos de que Jesús sanaba a los enfermos, de que Jesús era un hombre muy particular, muy especial. Y él se le acerca a Jesús para pedirle que vaya, que sane a su criado, ¿verdad? Jesús le dice, pues yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Pero inmediatamente él dice, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Oiga, qué tremenda actitud tenía este hombre, que aunque era un oficial del ejército invasor, que normalmente en estos casos el invasor miraba hasta con cierto desprecio a los invadidos y los trataba como gente inferior. Había soberbia, altanería, pero este hombre parece que se había informado bien de quién era Jesús.
Y si usted analiza la personalidad de Jesucristo, especialmente en aquella época, con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él dijo, usted va a encontrar que Jesús no era un personaje común. Y aquel soldado, aquel centurión, parece que descubrió eso. Jesús no es un hombre común, no es un judío común, un hombre que tiene la facultad de sanar enfermos, no es una persona común. Un hombre que puede hacer milagros, un hombre que puede enseñar y hablar de la manera que habla ese hombre, no es un hombre común. Algo especial hay en él. Qué bueno cuando nosotros aprendemos a reconocer a Cristo. Qué bueno cuando nosotros podemos entender que el Evangelio de Jesucristo es algo diferente. Que el Evangelio de Jesús no es lo mismo que habla de lo cual habla todo el mundo. No. Que el Evangelio de Jesús es algo especial. Yo soy predicador de este Evangelio porque encontré que este Evangelio es lo mejor que hay en el mundo. Porque encontré que este Evangelio es algo especial, es algo diferente. Que a través del Evangelio yo puedo lograr unas cosas que de otra manera no son posibles. Que en el Evangelio hay oportunidad para alcanzar sobre todo la vida eterna. Que el Evangelio es capaz de producir en mí una experiencia de vida diferente. Por eso es que nosotros los cristianos vivimos en forma distinta. Mucha gente no nos entiende y piensa a veces que nosotros estamos enajenados. Hay gente que piensa que somos locos. Hay gente que piensa que somos ignorantes, que somos analfabetas. Nada más alejado de la verdad. En el Evangelio de Jesucristo se congrega gente de todo tipo, de toda la preparación intelectual. Desde analfabetas hasta literatos de los más altos, con los más altos grados de doctorado, etc. Todo eso lo hay en el Evangelio. Y no somos ignorantes, no somos analfabetas, no somos gente loca, no estamos enajenados de la realidad. Somos gente muy consciente, gente con una mentalidad muy analítica, gente con una personalidad muy particular. Porque el haber conocido a Cristo nos hizo diferentes. Y podemos enfrentar las realidades de la vida y vencer en medio de las circunstancias porque tenemos una opción distinta. Hay gente que a veces se tranca, se cierra frente a las situaciones y los problemas de la vida porque no encuentran opciones, no ven las posibilidades ni las alternativas. Yo te quiero decir algo, que para el cristiano siempre hay una alternativa, porque nosotros tenemos a Jesucristo, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene toda la capacidad, toda la autoridad. Nosotros tenemos mente analítica. Nosotros analizamos todas las cosas. Lo que yo creo, yo lo he analizado. Lo que nosotros creemos es porque lo hemos analizado, lo hemos estudiado a fondo y nos hemos convencido de que es la realidad, de que es lo mejor para nosotros, de que es lo mejor para el mundo. Por eso es que predicamos este Evangelio. Si yo no creyera lo que predico, no lo predicaría, no tendría sentido. Pero estamos convencidos. Al convertirnos al Evangelio, somos convencidos y desarrollamos convicciones. Por esa razón es que seguimos adelante. Por esa razón es que entendemos la vida de una manera distinta, una perspectiva distinta que la que el hombre común tiene. Porque nosotros aprendemos entonces a comportarnos de la manera que Dios estableció para nosotros. Cuando Jesús habló, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que Él decía, si alguno viene y te quiere hacer caminar una milla adicional, no vayas una vez dos, sé complaciente. Porque la gente empieza a protestar por todo. Aprendamos que en la vida no debemos estar protestando por las cosas, ni haciendo tantos reclamos. Vamos a ver las cosas en su perspectiva correcta. Vamos a actuar con calma. Vamos a actuar con tolerancia. Una de las cosas que me ha perdido en esta época es la tolerancia. Hay poca tolerancia a la gente en todas las cosas. Usted lo ve en las calles. La gente, los automovilistas no tienen tolerancia. Alguien se les atravesó de momento en la calle porque quiere salir y por ejemplo, no puede cruzar la avenida porque los carros siguen constantemente. Si esa persona se metió la mitad en la carretera buscando salir y nosotros vamos a veces, empezamos a tocarle bocina porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo.
pero no estamos entendiendo que este hombre quiere salir, esta persona quiere salir, tiene el mismo derecho que yo tengo a cruzar. Y el tránsito no se lo permite, pues alguien tiene que cederle. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a ceder nada, eso se llama intolerancia. Y eso abunda en nuestra sociedad, y eso hay que controlarlo, eso hay que arreglarlo. Tenemos nosotros que aprender a esperar en una fila con calma, con tolerancia. Y a veces vemos que alguien pasó al frente, no sabemos ni por qué pasó, y ya enseguida empezamos a protestar. Mira, se coló en la fila, ¿verdad? Tiene que hacer la misma fila que todos nosotros, no sabemos para qué. A lo mejor va a hacer una pregunta. Y somos intolerantes para todo. Cuando alguien se equivocó con nosotros, ¿verdad? Y a veces nos dio $1 de menos, por ejemplo, en un cambio, no podemos aceptar que eso fue un error. A veces entonces empezamos a llamarle ladrón, pillo, como decimos aquí en Puerto Rico. No, hay que ser tolerante. Hay que siempre visualizar la otra parte. Y hay que ponerse en la posición de la otra persona. Posiblemente fue un error. Y si no lo fue, hay formas correctas de hacerlo, de reclamar. ¿Ya? Y para que uno no pierda la calma, no se vuelva intolerante. Todo eso está presente en medio de la sociedad. Y qué bueno cuando nosotros como cristianos podemos entender que la vida es diferente, que la vida nuestra tiene que ser distinta, que nosotros no somos uno más en medio de la sociedad. Yo me considero así, yo no soy uno más en medio de la sociedad, yo soy un cristiano. Y mi estilo de vida, mi estilo de comportamiento tiene que ser diferente. Yo no puedo comportarme como los demás. Por eso cuando Jesús decía, si alguno te quiere herir en la mejilla, ponle también la otra. Jesús no te está diciendo que seas un tonto. Jesús no te está diciendo que seas ingenuo. Jesús lo que está diciendo es que seas tolerante, que actúes como cristiano, con la tolerancia primero, entendiendo la otra parte, poniéndote en su lugar y procurando hacer las cosas bien. Y como decía el apóstol Pablo, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Aquel hombre vino donde Jesús reconociendo quién era Jesús, reconociendo que Jesús era diferente. Aleluya. Y aunque él tenía posiblemente autoridad sobre Jesucristo, él no hizo uso de eso. Digo, de autoridad sobre Jesucristo como persona en medio de la sociedad, porque espiritualmente hablando Jesús tenía todo, era autoridad total sobre todo. Pero eso fue lo que reconoció este hombre, que Jesús era la autoridad. Porque él se lo dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y entonces le explica, porque yo soy hombre de autoridad. ¿Sí? Y yo tengo siervos, yo tengo gente que trabaja para mí. Y yo llamo a uno y le digo, vete a hacer esto, al otro, hazme esto, al otro, ven acá, al otro, dime esto, lo que sea. Y ellos me hacen caso, me obedecen, porque yo soy autoridad sobre ellos. Pero cuando yo estoy contigo, tú eres la autoridad. En este asunto que estamos tratando, que es un asunto espiritual, en el ámbito espiritual, la autoridad máxima es Jesucristo. Dios es el Dios de la autoridad. Y hay gente que no quiere entender eso. De hecho, tengamos cuidado cuando elegimos personas para que nos gobiernen. De hecho, hay uno de los candidatos que ya se definió y dijo que es ateo. Una persona atea. Y la gente que es atea porque dicen que supuestamente no creen en Dios. Yo a veces dudo eso, pero bueno, si lo dicen, eso es un asunto de ellos. Pero yo no le daría mi voto jamás a una persona que es atea, porque lo que va a gobernar va en contra de mis principios, la mayor parte de las veces. Y nosotros por eso tenemos que tener cuidado a quién le entregamos nuestro voto. Porque Dios es la autoridad máxima y todo el mundo se sujeta a Dios. Eso es lo que nos dice Salomón. Si perversión de pobres y opresión de derechos de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. O sea, siempre hay alguien que está por encima. En esta tierra, en esta vida, nadie tiene autoridad absoluta. Nadie. En la antigüedad, los reyes se suponía que tenían autoridad total sobre vida y hacienda. Los reyes se establecieron con esa autoridad, con ese propósito, ¿verdad?
Y por eso la gente, pues los súbditos de un rey, pues estaban sujetos, inclusive su vida estaba en las manos del rey. Eso obviamente hoy no es así. Los reyes hoy ya son más bien un adorno. Los reyes, las monarquías hoy en esta tierra, para mí, no tienen sentido. Yo creo que los pueblos que están sujetos a un monarca, no tiene mucho sentido eso. Y lo que hacen es más bien sostener un sistema económico que no les produce nada. Simplemente un falso orgullo que no tiene ninguna razón de ser. Pero en aquel tiempo las monarquías se veían de otra manera. Pero aún así, nadie tiene control absoluto. Nadie tiene poder absoluto sobre nadie. Por eso Salomón lo dice. Y Salomón fue uno de los reyes más poderosos de esta tierra. Salomón fue la que se llama el gran rey de Israel. Salomón acumuló riquezas como muy poca gente. Salomón tenía un ordenamiento muy definido y tenía control absoluto. Fue un rey muy famoso. Bueno, tanto que en su época, que no había internet, no había teléfono, no había correo, no había nada, ni medios de comunicación, televisión, nada, radio, nada, ningún medio de comunicación. Las noticias de su reino llegaron a lugares tan remotos como el reino de Sabá en el África, bien al sur de Israel. Y de allá vino una mujer, una reina, simplemente porque oyó hablar de Salomón. Fue tanto lo que le dijeron de este hombre que ella quiso ver con sus propios ojos. Y llegó hasta Jerusalén cargada de regalos y un séquito grandísimo, porque había oído hablar de Salomón. Y ella fue allí para ver todo lo que tenía Salomón, y estuvo un tiempo y habló con la gente, vio todas las obras de Salomón, la arquitectura, la infraestructura, el gobierno, el tipo de gobierno, los sistemas que tenía, todo lo analizó. ¿Y saben cuál fue su expresión al final? Cuando se reunió con Salomón al final, después de haber visto todo y oído todo, aquella mujer le dice: yo escuché en mi reino muchas cosas sobre ti, por eso vine. Pero déjame decirte que después de haber caminado por tu reino, hablado con la gente, visto los sistemas, los procesos que tú tienes, todo lo que tú has construido, yo te puedo decir que lo que yo escuché en mi tierra ni siquiera era la mitad de lo que yo he visto. Así que imagínense la gloria de Salomón. Salomón tuvo paz, Dios le dio paz, Dios le dio riqueza y le dio sabiduría en abundancia. Fue un rey único. Y Dios se lo dijo: ninguno se va a poder comparar a ti, ninguno, ni antes ni después. Así que Salomón es el ejemplo para medir un rey. Aleluya. Y Salomón, pues, cuando él habla, cuando él dice que sobre el alto vigila otro más alto, él sabe de lo que está hablando. Porque él entendía que siempre hay alguien por encima. Salomón tuvo tanto tiempo que se dedicó a estudiar. Salomón, como Dios le dio paz y Dios le permitió organizar el reino, Salomón tuvo muchos años de paz. Y él se dedicó a estudiar. Y lo más que estudió fue la vida. De hecho, el libro de Eclesiastés es el tratado de Salomón sobre la vida. Un tratado filosófico de la vida. Usted, cuando lee el libro de Salomón, va a encontrar muchos principios, muchos conceptos asociados al desempeño de los seres humanos en la vida, ¿verdad? En términos filosóficos. Y Salomón pudo escribir todo esto porque él tuvo tiempo. Así que él descubrió, una de las cosas que descubrió es que nadie tiene poder absoluto. En esta tierra, nadie tiene autoridad total. Por eso él dice: sobre el alto vigila otro más alto. Amashaya. Pero además dice: y uno más alto. Amashaya. Uno más alto está sobre ellos. Amashaya. Porque Dios es la autoridad suprema. La gente que no puede reconocer esto siempre tiene problemas. Amashaya. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Mire, Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, uno de los reyes más grandes que tuvo Babilonia, que expandió su reino por todo el mundo conocido en su época e hizo obras impresionantes. Aleluya. Una de las maravillas, las 7 maravillas del mundo antiguo,
la construyó Nabucodonosor, que es el palacio de los jardines colgantes de Babilonia. Y Nabucodonosor llegó a crecer tanto que se puso soberbio y se olvidó de que él no era la autoridad máxima, pero él quiso hacer ver que él era la autoridad máxima. Y un día, y a pesar de que Dios se lo advirtió a través del profeta Daniel, lea la Biblia, lea el libro de Daniel para que lo encuentre, él se atrevió a hacer una afirmación que Daniel le había advertido. Daniel le dijo, porque él le interpretó un sueño, le dijo: mira, rey, lo que Dios te está diciendo es esto y esto y esto, que seas humilde, que no permitas que la soberbia llegue a ti, porque si no te va a pasar esto. Y a él se le olvidó. Hay veces que un año después de Daniel haberle advertido eso, interpretándole el sueño que él tuvo, estaba él parado en el balcón del palacio de Babilonia, aquel que él había creado, el palacio de los jardines colgantes, una maravilla del mundo antiguo. Y cuando empieza a mirar desde su balcón el reino de Babilonia, la ciudad de Babilonia, de él salieron estas palabras: esta es la gran Babilonia, la ciudad grande que yo he construido con la fuerza de mi brazo para gloria de mi nombre. Soberbia total. Se le olvidó que la gloria es de Dios, que Dios es la autoridad máxima, que lo que nosotros hacemos es en virtud de que Dios lo permite. No importa lo que yo haya hecho, lo que yo haya logrado en esta vida, si lo logré porque Dios me lo permitió. A Nabucodonosor se le olvidó eso. Y por esa razón, aleluya, escuchó una voz inmediatamente que dijo: tu reino es quitado de ti. Y ustedes saben que Nabucodonosor inmediatamente se volvió loco. Le dio una enfermedad que se llama zoantropía, en la cual él creía que era un animal. Y tuvieron que llevarlo al campo y amarrarlo con cadena. Y allí se volvió un animal, básicamente. Lo que los seguidores del género dicen hoy, que uno puede ser lo que uno cree que es. Si tú crees que eres un animal, vas a ser un animal. Pero eso no es verdad. O sea, a Nabucodonosor le pasó esto porque se volvió soberbio, se olvidó de Dios y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Aleluya. Por la soberbia. Porque se le olvidó que hay uno que está más alto. Hay uno que es autoridad máxima. Y ese es Dios, nadie más. Aleluya. Por eso que aquel centurión, cuando vino de Jesucristo, él reconoció en Cristo la autoridad. Y le dijo: yo sé que tú eres la autoridad. Y yo sé que si tú solamente dices la palabra, desde aquí, mi criado va a ser sano. Qué confianza desarrolló aquel hombre. Qué fe. Tanto que Jesús lo alabó. Le dijo a la gente que lo seguía: oiga, mire, yo nunca he encontrado tanta fe, ni siquiera en Israel, que se supone que sea el pueblo de Dios el que tenga la fe máxima. Yo no he visto a ningún israelita con la fe que tiene este hombre. ¡Hasha! Porque la fe no depende de gentilicios. La fe no depende de pueblos. La fe no depende de naciones. La fe depende de tu relación con Dios, de lo que tú hayas entendido con Dios, de lo que tú hayas aprendido de Dios, lo que tú hayas recibido de Dios. Para tener fe, aleluya, hay que conocer a Dios. Hay gente que tiene fe en muchas cosas. La fe es un concepto amplio, pero la fe genuina viene de parte de Dios. Cuando tú conoces, de hecho, tanto es así que el apóstol decía que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe, pero la fe viene precisamente de tu relación con Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú aprendes a tener fe, porque la fe nace de esa relación. Al tú poder entender que tienes a alguien que puede cumplirte lo que tú necesitas, lo que tú quieres, Dios lo puede cumplir, y por eso depositas tu fe en Él. Tú crees y confías en Dios. Eso es fe. Fe es creer y confiar. Y no es solamente creer. Santiago decía: los demonios también creen y hasta tiemblan. Y hay gente que dice que cree, dice que tiene fe y no se les mueve nada. Pero porque la fe tiene otro ingrediente. No es solamente la creencia, es la confianza.
No solamente yo creo que Dios me puede sanar, yo estoy seguro que Él puede hacerlo. Eso es confiar. Y eso es fe. Cuando usted tiene fe, usted espera. Y aquel hombre tenía fe. Aquel hombre estaba seguro, primero, que Jesús lo podía sanar a su criado y que no tenía ni siquiera que ir allí. Hay gente que tienen unos patrones de conducta. Y hay gente que establecen unos moldes de comportamiento. Y hay gente que cree, como le pasó a Naamán. Naamán decía, yo creo que el profeta va a venir y me va a tocar y me va a tratar, Señor Naamán, yo te declaro sano en el nombre de Jesús, y lo toca y le pone las manos encima y queda sano. No, eso no funciona así. Hay gente que si el evangelista no les pone las manos encima, no creen. Mira, hermano, lo más grande de la fe es que aunque tú ni siquiera estés presente en el lugar, Dios te toca ante el reclamo de fe. Y aquel hombre lo creyó. Aquel hombre estaba bien claro en lo que era la fe. Él dijo, yo estoy seguro que si tú lo declaras sano aquí mismo, mi siervo, mi criado va a ser sano en este mismo instante. Aleluya. Por eso es que Jesús le dice, ni siquiera en Israel yo he visto tanta fe. Este hombre está claro, sabe lo que cree, sabe lo que quiere, sabe quién soy yo, entiende su relación conmigo. Aleluya. ¿Entiendes tú tu relación con Dios? ¿Entiendes la relación que debes tener con Él? ¿Entiendes y sabes que tú puedes ir a Él, puedes clamar a Jesucristo, puedes ir delante de su presencia, puedes ir en oración ante Él, puedes reclamarle y decir, Señor, yo te necesito, yo quiero que tú trabajes conmigo, no solamente para sanarme, para salvarme primero, para sanarme, para ayudarme, para proveerme, para hacer lo que sea necesario en mi vida. Yo creo que tú puedes. Al instante aquel hombre fue sano, el criado fue sano. Al instante, cuando el centurión llegó a su casa, ya estaba sano. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquí trabajó el principio de la autoridad y la sujeción. Cuando tú te sometes a Dios, Dios es capaz de hacer cualquier cosa contigo. Dios lo hace. Yo lo he visto. Yo he visto cómo Dios atiende nuestras solicitudes, nuestras peticiones, cuando lo hacemos con fe. Si pides con fe, entendiendo lo que es la fe, obviamente, y haciéndolo de lo profundo de tu ser con sinceridad, Dios va a atender esa fe y Dios va a resolver. Yo lo he visto muchas veces en acción. Yo he visto cómo Dios trabaja, cómo Dios responde. No necesariamente de inmediato. Hay gente que espera que siempre Dios trabaje de inmediato. No, hay momentos en que Dios trabaja de inmediato, hay momentos en que Dios trabaja a largo plazo. Yo he visto ambos casos. Dios trabaja inmediatamente, Dios trabaja a plazo medio, después trabaja a largo plazo. Pero Dios lo hace, lo importante es que Él lo hace. Y tú tienes que estar listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Hoy Dios tiene algo especial para ti. Te hemos estado hablando de este concepto para que tú entiendas que si tú te sometes a Dios, Dios tiene respuesta para ti. Dios tiene ayuda para ti. Dios tiene atención para ti. Dios tiene solución para ti. Yo estoy claro y seguro de que en medio de cualquier circunstancia tú clamas a Dios con fe y vas a ver la alternativa, vas a ver la solución, vas a ver el resultado. Sométete a Dios. Santiago dijo en un momento dado, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. El diablo está sujeto a Dios. Aún el diablo, que es el enemigo más, como llamaríamos, el archienemigo de Dios. Aún Satanás, siendo el archienemigo de Dios, tiene que estar sujeto a Dios. Él mismo lo reconoce. Cuando él se presentó delante de Dios, en el libro que está relatado en el libro de Job, dice que los hijos de Dios se presentaron delante de él, y entre ellos vino también Satanás. Y cuando Dios se enfrentó a él, cuando él llegó, le tocó el turno de rendir cuentas, porque él tiene que rendirle cuentas a Dios. A él no le gusta que yo diga esto, pero en la realidad él tiene que rendirle cuentas a Dios, estará sujeto a Dios. Dios le pregunta, ¿de dónde viene? Pues yo estaba por ahí dando una vuelta por el mundo. Y en esas vueltas que tú das, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él sobre la tierra, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice, pues claro que está así. Si tú le has puesto una cerca, no permites que yo lo toque. Fíjense, Satanás reconoce que para tocar a un cristiano tiene que tener el permiso de Dios. Y Dios a veces se lo da, porque Dios confía en nosotros. Yo espero que Dios confíe en ti. Yo creo que Dios confía en mí. Y espero que Dios confíe en ti también. Dios confiaba en Job.
Y se lo dijo a Satanás. No, él está ahí. Aleluya. Porque Satanás tiene que darle cuentas a Dios. Satanás no es autoridad. Satanás está en sujeción. Y él lo sabe. Por eso nadie está por encima de Dios. Por eso es que la autoridad máxima es el uno adicional que dijo Salomón. Uno más alto está sobre ellos. No importa quién sea la autoridad máxima en esta tierra, siempre está sujeto. Y a la larga está sujeto a Dios. Por eso, cuando usted va a una corte, el juez a veces piensa que él es autoridad máxima. Y hay jueces que hablan de mi corte, como si ellos fueran los dueños. El juez no es dueño de nada. El juez es un funcionario que está ahí, que se le delegó una autoridad. Pero se vuelven arrogantes muchas veces. Se olvidan de que están sujetos a Dios. Y que la justicia máxima la obra Dios. Y que si el juez toma un dictamen que es injusto, va a tener que responderle a Dios por eso. Por eso yo te invito en este día a que te sometas a Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Y vas a ver la diferencia en tu vida. Por eso te invito en este momento. Yo voy a orar por ti, sabiendo que Dios está a tu lado. Y que Dios lo único que espera es que tú te sometas a Él. Aleluya. A nadie más. A Dios. Y cuando te sometes a Dios, entonces estarás listo para aceptar el orden institucional que hay en esta tierra. Y te vas a someter a quien tengas que someterte sin problema. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias, mi Dios. Porque en tu bondad y en tu misericordia, tú me permites presentar tu palabra. Lo hemos hecho hoy, Señor, dentro del marco de tu propósito. Atendiendo, Señor, las situaciones que aquejan a las muchas almas, Señor, que están pendientes de tu palabra. Gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has dicho. Gracias porque tú has llegado al corazón de cada uno de nosotros en este día. Empezando conmigo, Señor, tú me has hablado. Y yo sé que tú tienes un propósito para cada vida. Atiéndenos tú, Señor. Glorifícate cada día y permítenos hacer tu voluntad conforme a tu propósito eterno. Gracias, mi Dios, yo te alabo. Hamashaya. Atiende tú, mi Dios, toda necesidad. Sana toda enfermedad. Resuelve todo conflicto. Pero sobre todo, Señor, acepta las vidas de aquellos que se entreguen a ti. Y permítele ser instrumentos útiles en tus manos para gloria de tu nombre y edificación de sus vidas y las vidas de otros. Te doy la gloria, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te doy las gracias por haber estado con nosotros en este día. Recuerda que el domingo próximo estaremos aquí nuevamente para seguir abundando en la palabra de Dios. Te invito también a que el martes y jueves a las 7 de la noche nos sintonices nuevamente para otro programa hermoso de adoración a Dios con los líderes de nuestra congregación. Dios te bendiga. Dios te bendiga nuevamente. ¡Wow! ¡Aleluya! La gloria de Jehová se deja sentir en este lugar. Yo no sé cómo te sientes tú en tu casa, pero después de un mensaje tan poderoso como el que el pastor ha traído, con esa palabra de fe, con esa unción y sobre todo con ese aprendizaje que hemos tenido, esa enseñanza bíblica, yo creo que yo me siento todavía más entusiasmado de decir que soy cristiano. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Así que yo te invito a que no dejes a un lado lo que el Señor te ha dicho en la mañana de hoy. No dejes a un lado ni menoscabes el consejo bíblico espiritual que Dios ha puesto en la boca, en los labios de nuestro pastor para ti. Déjame decirte que es momento de reflexión, es momento de que tú entiendas que el mañana no existe, que hay que estar bajo autoridad, que hay que estar también en sujeción. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo autoridad y estamos en sujeción, las cosas salen bien. Y logramos el alcance de la gloria y de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Logramos resultados. Logramos que Dios abra puertas que nos convienen. Recuerda que el autor bíblico en Apocalipsis, el apóstol Juan, en una de las iglesias a las que le escribió, aleluya, particularmente la iglesia de la Odisea, le dijo claramente a ellos: tú tienes nombre del que vives, pero estás muerto.
y yo te vengo y te invito a que compres oro refinado en fuego. Fíjate que el Señor no quiere que estemos muertos, el Señor quiere que estemos en vida, pero también quiere que dentro de esa vida nosotros disfrutemos del alcance de las bendiciones que Él nos da a nosotros, sobre todo cuando estamos bajo la autoridad de Él, dejando que Él tenga el control, así como estamos sujetos a Él, dejando saberle al mundo que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Ciertamente la palabra es clara y Dios quiere, aleluya, grandemente que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros dejamos que Él toque a nuestra puerta, aleluya, nosotros le damos entrada y Él sea partícipe con nosotros, ahí reconocemos su autoridad, ahí reconocemos la necesidad de estarle sujetos. Y estar sujetos no es negar lo que nosotros somos, ni lo que nosotros tenemos en nuestra personalidad, es todo lo contrario, es poder recibir de Él todo aquello que nosotros anhelamos tener, obviamente en el marco de su voluntad y Él cumpliendo su propósito en nosotros. Así que aquellos amigos que quieran arrepentirse, reconciliarse con el Señor, convertir su vida a Cristo, esta es la hora, este es el momento de estar bajo la autoridad de Dios y en sujeción a Él. Créeme que tenemos hermanos y amigos, tenemos líderes de nuestra iglesia que están ahí pendientes de ti, y si tú has levantado la mano simbólicamente, o si nos has escrito y nos has dicho yo quiero convertirme a Cristo, quiero reconciliar mi vida con Él, ellos estarán orando por ti. Yo sé que Dios se ha glorificado. Por eso te esperamos en la semana, martes y jueves, a las 7 de la noche, para que sigas recibiendo maná del cielo. Y los domingos a las 9 de la mañana, con una hermosa y gloriosa y poderosa palabra que Dios traerá nuevamente a través de los labios de nuestro pastor, el reverendo Héctor García. Estaremos clausurando esta gloriosa experiencia con una oración para ti y por los tuyos, porque somos como tú, somos como tu comunidad, somos una iglesia para ti, somos gente común, pero gente gozosa, alegre, llena del vigor y del poder del Espíritu de Dios, para dejarte saber que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Señor, te doy la gloria por esta hermosa experiencia que nos has dado, por todo lo que has hecho, mi Dios, a lo largo de este culto, este servicio de adoración a ti. Y te pedimos que tú atiendas la necesidad de redención y salvación en aquellos que hayan declarado, mi Dios, delante de ti su intención de acercarse con confianza al trono de la gracia. Y permite tú, Señor, que podamos seguir recibiendo palabras de vida como hasta aquí las hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Así que créeme, esto vale la pena. Y déjame decirte que el cristiano es la persona más alegre de toda la tierra. Si estás buscando felicidad y alegría, aunque, déjame decirte, vivimos unas realidades, sabemos que sufrimos aflicción de vez en cuando, de cuando en vez, pero siempre el gozo del Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Así que te invito a que te acerques a nosotros, nos llames 787-887-3558, lunes, martes y jueves, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y accedas a nuestros cultos y servicios a través de este medio por Facebook Live, bajo la página Iglesia Defensor de la Fe, la Hija del Tabor, a través de Seno Radio, nuestra estación de radio en esta aplicación en Android o en Apple, bajo la estación Hija del Tabor, y también a través de nuestro canal de YouTube, Hija del Tabor. Y por vía telefónica, todos los martes, jueves y domingos, escucharás el culto a través del 1631-359-8465. Tu hermano Héctor Iván García te dice, Dios te bendiga.